Hiromi Kawakami, Los amores de Nichino. Perfect. Minami tenía 7 años en aquella época. Era una niña introvertida, siempre estaba haciendo piezas de origami con sus finos dedos. Un piano, una flor de campanilla, un periquito, una caja con pies. No se cansaba de hacer figuras que guardaba delicadamente en una caja forrada con papeles de colores. Minami es la niña que dio a luz siendo muy joven. Cuando ella tenía 7 años, yo aún no había llegado a la treintena y a veces me resultaba un incordio. Acto seguido, sentía una punzada en el corazón y la abrazaba con fuerza. Quizá fuese porque la conjunción de mi juventud y de aquella blandura indefensa de Minami, semejante a la de un bebé, conseguía espantar la sensación de fastidio. Cuando la abrazaba con fuerza, Minami siempre se quedaba quieta y callada. De pequeña, Minami era muy callada. En aquella época me había enamorado. ¿Qué demonios era el amor? Estaba enamorada de Nichino, un hombre que me sacaba 12 años. Se había acostado conmigo en múltiples ocasiones. La primera vez que me rodeó el hombro, guardé silencio igual que Minami y dejé que lo hiciera. Simplemente me callé y dejé que me abrazara, sin pensar si aquello era cariño o amor. Cada vez que nos veíamos, me sentía más dispuesta a estar junto a él. Pero los sentimientos iniciales de Nichino nunca cambiaron. ¿Qué será el amor? Las personas tienen derecho a enamorarse de otros, no a que los demás las amen. Que yo estuviese enamorada de Nichino no significaba que Nichino estuviese que estar enamorado de mí. Aún sabiéndolo, me disgustaba que no me quisiera tanto como yo lo quería a él. Y como me disgustaba, cada vez lo necesitaba más y más. Un día, Nichino me llamó cuando mi marido estaba en casa. Mi marido me pasó el teléfono en silencio. Lo hizo tan tranquilo, limitándose a decir, es de la aseguradora. Yo cogí el aparato y en voz baja respondí escuetamente, sí, vale, no, de acuerdo. Al otro lado de la línea se oía la voz de Nichino, que imitando el tono de un empleado de una compañía de seguros, intercalaba, a propósito, frases como quiero hacerte el amor ahora mismo. Y yo me dije que a lo mejor aquel hombre en realidad no me gustaba. Mientras atendía la llamada, mi marido permaneció a mi lado en silencio, echando un vistazo a unos papeles. Quizá lo supiera todo o quizá no. Durante los casi 3 años que pasaron desde que conocí a Nichino, me enamoré de él y poco a poco fue poniendo distancia de por medio hasta que dejamos de llamarnos. Mi marido jamás me hizo pregunta alguna. Yo no dejaba de repetir, sí, vale, tiene razón, mientras observaba su pulcra nuca. Tras hablar durante unos minutos, Nichino colgó de repente, porque siempre era Nichino quien colgaba. Quizá no me gustase, pero estaba enamorada de él. De vez en cuando iba a verlo con Minami. Él mismo me pedía que la llevase. Si tuviera un hijo, querría que fuese niña, solía decir. Nichino nunca se había casado. En aquella época ya debía de pasar de los 40. Si bien era 7 años mayor que mi esposo, no tenía ni una sola pizca de ese aire frío y sereno que poseía mi marido. Daba la impresión de que jamás encajaría en la sociedad, pero debía de ser un profesional muy competente. Recuerdo haberme sorprendido cuando lo conocí y me entregó una tarjeta de presentación en la que figuraba un cargo importante. Nichino siempre le traía regalitos a Minami. Ábrelo, le decía, y Minami abría el envoltorio en silencio. Al desanudar el lazo rojo, se oía el roce de sus finos dedos sobre la tela. Un elegante lapicero adornado con conchas rosadas, un pisapapeles con forma de perro, un bollo relleno de anco espolvoreado con semillas de amapola, una cajita de música que cabía en la palma de la mano. Minami miraba los regalos sin cambiar apenas de gesto y siempre inclinaba un poco la cabeza en señal de agradecimiento. Muchas gracias, decía en voz baja. Nunca me preguntó quién era Nichino, simplemente me agarraba de la mano y me acompañaba en silencio como una sombra. Me asustaba que pudiera hablarle de Nichino a mi marido. ¿No estaría deseando en el fondo que, como por casualidad, Minami dejase caer el tema en casa? Nichino nunca me abrazaba cuando la niña estaba conmigo.
Siempre nos llevaba, eso sí, a un restaurante con terraza y antes de que Minami abriera la boca, pedía un parfait de fresa para ella y para nosotros, 2 cafés calientes. Cuando no era temporada de fresas, lo pedía de plátano. Cualquier cosa menos un parfait de chocolate, sentenciaba Nichino, estirando la sílaba del final, a lo cual Minami asentía extrañada con la cabeza, igual que yo. Mientras asentíamos con la cabeza, yo miraba a Minami y ella me miraba a mí. Lo hacía con aquellos ojos redondos de un blanco apagado y pupilas negras como el azabache. Yo arqueaba un poco las cejas y ella con una tenue sonrisa hacía lo propio. Minami nunca se terminaba el postre. Aún así, Nichino siempre pedía parfait de fresa o plátano. Un parfait para la pequeña Minami, ¿vale? Decía en un tono algo más agudo que el de costumbre y se quedaba con la mirada fija en el rostro cabizbajo de la niña. Al salir del restaurante siempre dábamos 2 vueltas por el parque. Luego íbamos directos a la estación y nos despedíamos frente a los torniquetes. Los billetes no los compraba Nichino, uno de adulto y otro infantil. Siempre nos ponía cada una su billete en la palma de la mano. Después de pasar la barrera, me daba la vuelta y Nichino sonriente agitaba la mano desde el otro lado. Minami se dirigía recta hacia las escaleras sin volverse. Era también de ella de quien se estaba despidiendo, aunque Minami jamás hiciera ademán de girarse. Sacudía la mano hacia mí, hacia Minami y hacia el espacio que había entre ambas. Mamá, ¿no crees que Nichino era una persona un poco enigmática?, me dijo Minami en la primavera de sus 15 años. Nichino y yo nos vimos por última vez en invierno. Rompimos cuando Minami tenía 10 años. Pese a no haberle explicado a mi hija que él y yo ya no volveríamos a vernos, jamás me había hecho ningún comentario. Ahora que lo recuerdo, tras varios encuentros con Nichino, de pronto Minami empezó a hablar y a reírse en su presencia. Cuando se reía y se daba cuenta de que yo la estaba mirando, dejaba de hacerlo, como si le diera vergüenza. A continuación siempre soltaba unos cuantos estornudos pequeños. Esa primavera en la que Minami cumplió 15 años, yo ya apenas pensaba en él. El eco de la palabra Nichino, que salió repentinamente de su boca, atrajo hacia mi corazón un montón de algo que no sé cómo explicar. Sentí por primera vez en mucho tiempo que un agujero se abría en mi vientre y se me escapaba el aire. Porque Nichino y tú erais amantes, ¿verdad?, me preguntó mirándome a los ojos. Me pongo a pensarlo y no sé qué decir. De hecho, tampoco lo sabía cuando solía quedar con él. Dudaba ya de si habíamos estado enamorados, de si de verdad me gustaba o incluso de si realmente Nichino había existido. Siempre que me llamaba la pequeña Minami, me sentía como cuando te manchas la palma de la mano con pintura oscura y por mucho que la laves no se quita, murmuró suavemente Minami, casi como si estuviera tarareando. Desde el año anterior, más o menos, Minami había empezado a dar un estirón. Sus manos y sus piernas se hacían cada vez más largas. Células nuevas llenaban su cuerpo. El nuevo metabolismo era tan potente que parecía haber reemplazado todas sus células en pocos días. Me fastidiaba que después de haberlo visto, siempre quedara esa especie de huella que dejaba su presencia. Huella. Era agridulce y me ponía un poco nostálgica. Minami, ¿por qué no nos vamos a tomar un parfait?, dije yo, imitando el modo de hablar de Nichino y alargando adrede la última sílaba. Ella se rió. ¿Qué tal estará? Seguro que bien. Me alegré tanto cuando me regaló el pisapapeles con forma de perro. Aún después de que rompiéramos Nichino y yo, Minami siguió usando cariñosamente el pisapapeles plateado. Le puso de nombre Coro y a veces lo brillantaba con bicarbonato. Aquel pollo con semillas de amapola también estaba bueno. Nichino tenía un don para elegir regalos. En una ocasión también me obsequió a mí un cascabelillo de plata. Cuando lo cogías y lo agitabas producía un tintineo diáfano. Llévalo siempre contigo a partir de hoy, Natsumi, rió él. Así sabré enseguida dónde estás. ¿Y qué harás cuando lo sepas?, creo que le pregunté yo. ¿Huirás de mí como el ratón que intentó colgarle un cascabel al gato? No. Te atraparé, porque para que no escapes, para saber dónde estás en todo momento, para que no huyas de mí. Al oír esas palabras, me sonrojé ligeramente. La siguiente vez que quedé con él, enganché el cascabel a una cadera y me la puse en la muñeca.
Cuando hacíamos el amor, tintineaba suavemente. No escaparás, me decía Nichino. ¿Dónde habrá ido a parar el cascabel? Recordé el modo en que Nichino tenía de hacer el amor y por un instante sentí nostalgia. Sin embargo, me costaba recordar de qué modo estaba yo enamorada de él. Nichino decía que, cuando fueras mayor, le gustaría salir contigo. ¿Qué clase de broma es esa?, exclamó Minami. ¿Así era él, un depravado? Una persona consentida, seguramente. Qué ridículo. El tono de voz de Minami sonó melindroso como el de una persona consentida. Ella no se daba cuenta, pero así sonó. ¿A ti te gusta alguien, Minami? No, contestó ella casi de forma automática, y se levantó con cara de pocos amigos, subió las escaleras azancadas de dos en dos y cerró con un golpe la puerta de su habitación. ¿Con qué ojos vería Minami a Nichino en aquel entonces? Mientras subía las escaleras, su cuerpo desprendía el dulce olor característico de esa edad. Tenía ganas de volver a oír la voz de Nichino. La Minami quinceañera que había despertado ese sentimiento me resultó un incordio, pero de una naturaleza distinta al que causaba cuando tenía 7 años. Minami cumplió los 25. Se había enamorado varias veces, aunque nunca me contaba nada. Amaba en silencio, y en silencio dejaba de amar, como cuando de pequeña hacía calladamente las figuras de origami. Había pasado unos 15 años desde que Nichino y yo lo dejamos. Fue entonces cuando por fin logré recordar lo nuestro como es debido. En esa época me venía a la cabeza su voz, su físico, sus palabras con una frecuencia inusual, como si estuviera allí mismo, con tanta frecuencia que en ocasiones incluso llegaba a pensar que quizás ya no estuviera vivo. De hecho, a Nichino le gustaba soltar frases como cuando vaya a morirme, las decía en un tono un tanto afectado. A veces me sorprendía de que Minami tuviera casi la misma edad que yo tenía cuando salía con Nichino. De vez en cuando, Nichino me decía, es que yo en realidad quiero casarme. Si quieres casarte, hazlo, le respondía yo. Y él me preguntaba, ¿te casarías conmigo, Natsumi? Como sabía que no estaba hablando en serio, yo siempre negaba con la cabeza. El tono alegre con que me respondía, qué sosa eres, me partía el alma. Aunque fingía no darme cuenta, cuando salía con él presentía la sombra de muchas otras mujeres. Por eso ese, en realidad quiero casarme, me resultaba tan cruel. Escucha, Natsumi, cuando vaya a morirme, acudiré a tu lado, me dijo una vez. Cuando vaya a morirme, quiero que tú me veles. Eso se lo dirás a todas, respondí sin darle importancia. Y Nichino, en un tono serio, poco habitual, en él dijo, no es cierto. Mamá, hay alguien en el jardín, gritó Minami. Era viernes, pero Minami había pedido el día libre y estaba en casa desde la mañana. A veces se tomaba días de asueto sin ningún motivo en particular. Le pregunté qué pasaba y ella se quedó callada con una sonrisa en la cara. Es Nichino, presentí yo. El olor dulzón de la calabaza que acababa de empezar a hervir se había extendido por toda la cocina. La vieja nevera emitió un zumbido. Ve a ver a Minami, dije de pie frente al fregadero. Ve a ver, Minami. Se oyó como abría la puerta corredera que daba al jardín. Al instante sonaron los pasos de unas sandalias de madera sobre las losas. El ruido cesó poco después. Se levantó una ráfaga de viento acompañado por el susurro de la hierba. Ven, mamá, gritó Minami desde el jardín. En el momento en que se oyó la voz de mi hija, la nevera comenzó a zumbar de nuevo. No voy a ir, respondí yo tranquilamente por la ventana de la cocina. Eché un vistazo al jardín por la celosía. Había una sombra que me recordaba a Nichino, sentada en medio de las malas hierbas. A través de esa sombra se transparentaba el paisaje. Estaba como mezclado por el tupido césped. Minami se había enganchado y la miraba fijamente a la cara. Aquella persona permanecía sentada, bien erguida. Cuando vivía, Nichino no era tan tranquilo. Siempre se removía el pelo o parpadeaba, como si no se sintiera a gusto con el ambiente. ¿Quieres agua?, preguntó Minami. ¿Algo de beber? La sombra sintió ligeramente con la cabeza. Aunque Minami y la sombra de Nichino se hallaban lejos de mí, por algún motivo podía percibir claramente sus movimientos. Abrí el grifo y llené de agua un vaso de cristal fino.
Luego me acerqué despacio hasta la puerta corredera para que el agua no se derramase. Minami me esperaba de pie sobre el camino de losas. ¿Qué es eso?, preguntó Minami. Lo sabes perfectamente, Minami, respondí yo en un tono grave. ¿Es Nichino? Sí, o eso creo. ¿Se ha muerto? Eso parece. Minami y yo nos miramos en silencio a los ojos. La campanilla de viento tintineó. Nichino se estremeció sobre la hierba. ¿No prefieres dársela a tu mamá?, preguntó Minami mientras recibía el vaso de la mano. Dásela tú, Minami. Hazme el favor. Pero dásela. Minami esbozó una mueca de descontento y se acercó a Nichino con un caminar brusco. El agua se agitó en el vaso y se derramó un poco. Mi hija le entregó el vaso y se acuclilló a su lado. Nichino lo cogió con ambas manos y bebió con educación. Dice que quiere más. Minami regresó y colocó el vaso vacío en mi mano y se quedó mirándome enfadada. Mamá, ¿por qué no vas tú? Una pequeña libélula revoloteaba entre las espigas del césped y las flores de persicaria. Nichino estaba sentado mirando hacia mí. Su boca se movía, pero yo no oía lo que estaba diciendo. Fui a la cocina y llené otro vaso de agua. Mamá, ¿a qué ha venido Nichino?, me preguntó Minami. Me quedé callada y simplemente hice un gesto negativo con la cabeza. Tras apurar el segundo vaso de agua, Nichino se tumbó en el suelo. Minami sacó del desván una vieja tumbona. La plantó junto a Nichino. Se quitó las sandalias y se sentó. De vez en cuando intercambiaban alguna palabra con él. Le preguntó a qué he venido, pero no quiere responderme, dijo Minami con un suspiro mirándome desde la tumbona. Solía decir que vendría, contesté yo parca, sentada en la galería exterior. Nichino cerró los ojos y, tumbado, se puso a tararear. Lo que sentía por él cuando estaba enamorada resurgió con fuerza en mi interior. Se le habían encanecido las sienes y formado arrugas alrededor de los ojos y la boca. Era el rostro de alguien que había sobrepasado la cincuentena hace tiempo. Nichino, lo llamé por primera vez. Él no paraba de tararear aquella canción. Debía de ser la canción de la playa. Minami le hizo los coros. De mañana, caminando sin rumbo. Yo, sentada en la galería, los acompañé en voz baja. De mañana, caminando sin rumbo por la playa, rememoro con nostalgia las cosas del pasado. Nichino, ahora mismo esta canción te va que ni pintada. Al dirigirme de nuevo a él, esta vez esforzándome por sonar alegre, se incorporó bruscamente y se rió. He venido, Natsumi, dijo con una voz clara mientras me llamaba con la mano para que me acercara. Ya veo, dije yo allí parada a pie, sin responder a su invitación. Te lo había prometido. Te prometí que vendría. Reconocí su modo de hablar, un tono peculiar, un poco afectado. Minami se abrazaba las rodillas sobre la tumbona con una expresión de asombro. ¿Tuviste una hija?, le pregunté desde la distancia. Nunca llegué a casarme. Libélulas y mariposas revoloteaban por todas partes. Algunas se posó en el hombro y en los brazos de Minami. Una ligera brisa hacía sonar la campanilla de viento. Qué guapa estás, Minami. Nichino entornó los ojos. Al final no he podido cumplir la promesa de salir contigo. Es que nunca me lo prometiste, dijo Minami furruñada. Con lo que me habría gustado tener una cita contigo, en vez de ir solo a tomar un parfait. Alargó como siempre la última sílaba de la palabra. Nichino, en realidad a mí no me gustaban los parfights, dijo Minami en un tono travieso. Ya lo sabía. Nichino estiró el brazo y acarició el brazo desnudo de Minami. Las libélulas y las mariposas que se habían posado sobre ella alzaron el vuelo a la vez. Nichino, al llamarlo suavemente por su nombre, él volvió a sentarse recto y me tendió la mano. Ven, Natsumi. Me miró con ojos de cachorro. Ya no necesito seguir acudiendo a tu lado, contesté con tranquilidad. Ven, Natsumi, te extraño. Yo también te extraño. Minami no se parece a ti, ella es guapa. Pero tú eres una belleza, dijo él, cambiando de tono. Nichino siempre había sido así. Minami se rió entre dientes. Es que los ojos son de mi padre, la nariz de mi madre y la boca de mi abuela, susurró ella, como si estuviera recitando un poema. Mamá,
No te quedes ahí. Ven aquí. ¿No ves que Nichino se va a marchar en cualquier momento? Las frondosas hojas de las hortensias se agitaron en un murmullo sincronizado con la voz de Minami. Bajé descalza al jardín, las piedrecillas se me pegaban en la planta del pie. Unos frutos silvestres me rozaron las pantorrillas. ¿Cómo está tu marido?, preguntó Nichino, correctamente sentado sobre las rodillas. Pasando los días, sin más. Eso es lo que importa, dijo él. Y en ese mismo instante Minami estornudó. Ha venido a verla del más allá. ¿Y se ponen los dos a hablar de cosas triviales?, dijo mientras soltaba otros 3 estornudos. No me puedo creer que hayas venido, dije al tiempo que me acercaba a él y apoyaba mi mejilla contra la suya. Aquí estoy, como te prometí. ¿Tan cumplidor eras? Carnalmente no, pero sí de espíritu. Nunca cambiarás, dije yo y le besé la mejilla. Nichino parecía a punto de llorar, pero no lo hizo. Quiero que me entierres en este jardín, dijo en tono serio. Ni hablar. Y a Minami se le escapó una risita sofocada. Ya, lo suponía. Es suficiente, Nichino, hablé para mis adentros. Me basta con que hayas venido. Ya lo tengo. Al menos hazme una tumba, dijo Nichino, con el mismo tono con que solía pedir sus parfights. ¿Una tumba?, preguntó Minami sorprendida. Me conformo con cualquier cosa, como cuando entierras a un pececillo de colores muerto. Lo miré a la cara y tenía el mismo gesto de niño regañado por su madre que solía poner cuando estaba vivo. De acuerdo, contesté, y lo abracé con ternura. Nichino se quedó en el jardín hasta poco antes de la puesta del sol. Yo había regresado a la cocina y estaba friendo la cena. Minami permaneció sentada todo el rato al lado de Nichino. Mientras me deshacía del aceite usado, la oí gritar. Se ha ido, pensé. Al cabo de un rato, Minami vino a la cocina y con la mirada fija en el suelo susurró. Se ha marchado. Se ha marchado. Sí, contesté en mi interior. Y busqué un sacaclavos en el fondo del cajón. Luego saqué los manojos de fideos de la gran caja de madera que usaba para guardarlos y arranqué los clavos de las 4 esquinas. Desmonté la caja y coloqué la tabla rectangular más pequeña sobre la encimera. Cogí el set de caligrafía que Minami usaba cuando estaba en secundaria. Froté con agua la barra de tinta china y con un pincel grueso escribí. Aquí yace Nichino. Salí al jardín y clavé la tablilla al lado de las tumbas del gato y de los peces de colores. Me gustabas de veras, Nichino. Hablándole en mi corazón me acuclillé y junté las palmas de las manos. Minami también se puso en cuclillas conmigo. Permanecimos un rato con los ojos cerrados y las palmas juntas. Luego alzamos la cabeza a la vez. Deberíamos ir a tomar un parfait. Un día de estos, le dije a Minami mientras me incorporaba. Ella sintió en silencio. Las libélulas y las mariposas también se habían marchado. En alguna parte a lo lejos resonó el tintineo de un cascabel.